ahora también en YouTube. Ay, pues amigos, estoy tan agradecida. ¿Sabe que esa es mi palabra favorita? Estoy educada a la vieja escuela y es pedir por favor, dar las gracias, dar el buen día, ser una gente propositiva y que aporte algo a su país. Cada uno de nosotros, los mexicanos, aportamos nuestro talento. Y qué mejor que ser cultural como en Museando Ando. Enoch, yo quiero agradecerte una vez más que estés con nosotros. ¿Qué te parece que empezamos con que nos des tus redes sociales, los talleres que están haciendo por aquellos amigos que no hayan visto el programa y que por la causa que sea estén viendo el bonus, que estén atentos a lo que nos vas a decir? Claro que sí, Verónica, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, pues del Museo del Estanquillo les puedo decir rápidamente la dirección para aquellos que no lo conozcan: Isabela Católica, esquina con Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y bueno, les recomiendo mucho seguir nuestras redes sociales: en Facebook, Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis; a través de Twitter también, M-Estanquillo. Y bueno, tenemos en Facebook sobre todo, y en Instagram también, se encuentra muy fácilmente como Museo del Estanquillo. Pueden seguir dos páginas: una que es la del museo, que es una página que habla, una página más seria sobre las cosas que estamos haciendo en el museo. Estamos ahorita transmitiendo, dado el 10º aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis, estamos transmitiendo una serie de programas y entrevistas que se le hicieron a gente muy cercana a Carlos, y en donde se aborda un aspecto importante sobre su obra, sobre su legado o sobre alguna exposición que haya acontecido en el Estanquillo. Y hay una página también que se llama Comunidad Estanquillo, que es una página pensada para acercarse al museo ahora que estamos en casa, en donde, bueno, pueden encontrar desde algunas actividades, coleccionadores, algunos videos, incluso para gentes con discapacidad, en donde se hable de cosas mucho más divertidas, mucho más justas del museo, o simplemente cosas mucho más concretas, ¿no? ¿Sabes que Carlos Monsiváis tal cosa? Y son pequeñas capsulitas que estamos poniendo ahí para que la gente, sobre todo los jóvenes, puedan tener una visión mucho más completa de quién fue que hizo Carlos. Pero bueno, hay muchísimas cosas. En estas 2 semanas, esta que está terminando y la que viene, dado el 10º aniversario, pues hay que estar pendientes de la televisión y de redes sociales, porque es una magnífica oportunidad para acercarnos a la vida de uno de los más grandes cronistas que ha tenido nuestro país. Perfecto, muchas gracias. Oye, hablemos un poquito del mundo espiritual. Hay algunas personas que tienen esa habilidad, capacidad, don, como quiera que se le quiere llamar, de percibir la esencia de las personas. ¿Tú crees que don Carlos ande por ahí paseando? Yo digo que sí, aunque no tengo esa habilidad, pero mi sentido espiritual me dice que de repente ha de andar muy contento paseándose, viendo todas sus colecciones. Bueno, pues seguramente, ¿no? Acuérdate que platicábamos en la primera parte del programa que, bueno, ahí están las cenizas de Carlos Monsiváis. En la Gaturna, en el 4º piso, tenemos este espacio donde vemos a Monsi cada vez que entramos y salimos a nuestras oficinas, o cada vez que la gente se acerca a tomar un libro, a descansar un poco en el museo. Pero déjame decirte que el museo pues es un edificio muy antiguo, de finales de 1892. Y bueno, los policías, los guardias que pasan ahí la noche, nunca han dicho nada de Monsi, pero sí han dicho que escuchan ruidos, y cada ratito me dicen que están espantados, que en la noche, que oyeron un niño que caminaba. Esa es una leyenda que se ha escuchado. Es que hay como los pasitos y que corre un niño por alguna de las salas. No me han dicho nada de Monsi. Yo creo que Monsi se porta bien. Seguramente él ve las colecciones, pero sí ha sido recurrente de varios guardias, de los oficiales, que dicen que han escuchado. Y bueno, como todo está vigilado por cámaras infrarrojas, pues no se ve nada, digo, nada más se escucha. Yo digo que es el aire que mueve alguna cortina o algo así, pero realmente ellos a veces me salen con eso en la mañana, que están muy asustados porque escucharon tal o cual cosa. Pero bueno, yo que me he quedado a trabajar hasta muy tarde en el museo, ha habido veces que salgo a las 10:30, 11, 12 de la noche, está todo apagado, una que otra luz por ahí, y te soy sincero, se siente de repente un cierto, si no miedito, como decir, ay, estoy aquí solito, pero pienso en Monsiváis
cuando paso por la urna y me da una seguridad que he bajado, pasado al baño, etcétera, etcétera, solo. Y ya cuando bajo, los oficiales me dicen, ¿no lo espantaron, licenciado? Le digo, no me espantaron, me cuidó Monsiváis. Ay, qué bueno. Pero bueno, como todo edificio antiguo tiene sus leyendas. Claro, oye, cuéntanos una anécdota de las miles que te has de saber sobre don Carlos o sobre el museo, aparte de la que nos acabas de contar. Otra anécdota. Bueno, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, anécdotas, por ejemplo, de cuando se ha estado montando exposiciones, ¿no? De que de repente están ya en pleno montaje y se dan cuenta que ya se va a inaugurar la exposición y que no tenemos las cédulas, por ejemplo, de objeto, ¿no? Y empieza el corredero, ¿dónde están las cédulas? ¿Por qué no se hicieron? ¿Qué vamos a hacer si va llegando la gente? No, pues aquí está, ¿no? Esa es una anécdota, pues, un poco ilustrativa de lo que nos pasa a todos los museos, que muchas veces ya viene empezando el recorrido y por acá, por el fin de la exposición, todavía se van pegando las cédulas y estamos terminando la exposición. Pero fuera de eso, yo creo que así como muchas anécdotas que yo te puedo decir sobre Carlos, híjoles, una que hace poco nos platicó Beatriz, que es su prima, que lo acompañó muchísimo, lo apoyó muchísimo como asistente personal prácticamente, que su madre iba a dar una conferencia a Estados Unidos, ya no me acuerdo qué universidad, prestigiada universidad iba, y le habían comprado varios trajes, porque eso a Carlos no le interesaba, sus trajes, camisa, me imagino corbata, su chalequito, en fin, la mamá que siempre lo apoyó mucho y trató de hacerle casa, como se dice, pues lo mandó al viaje con la maleta llena, pura ropa. Cuando regresó Carlos, pues va a abrir la maleta, vamos a lavar la ropa, etcétera. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que venía la maleta llena de discos y libros. Y le preguntaron, ¿dónde está la ropa que compramos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se quedó allá, pues la dejó en el hotel, o sea, compró tantas cosas que no tenía cómo traérselas, sacó la ropa, la debe dejado arriba de la cama, metió sus libros, agarró su maleta y se fue. Así era Carlos. Eso no le interesaba, eso es una anécdota que es verdad, me lo platicó su familia y creo que es una anécdota que a mí me da mucha risa, porque además te habla de ese carácter y de ese poca aprensión que tenía hacia las cosas materiales que a mucha gente le chiflan, pues a él no le interesaban otro tipo de cosas, ¿no? Y eso habla de su personalidad y es una anécdota creo que muy divertida. Y es una anécdota gracias a la cual pues está el estanquillo y está todo su legado, ¿no? Gracias a eso tenemos la biblioteca en la cineteca y los discos que están ahora en la fonoteca, con los cuales vamos a hacer una exposición para el próximo año. Excelente. Oye, haznos un recorrido express por el museo. Enamóranos, antójanos para ir. Bueno, mira, el Museo del Estanquillo está en un edificio fantástico. Nada más conocer el edificio vale la pena. Un edificio que tiene pues ya más de prácticamente 128, ya casi 130 años, hace 130 años inicia su construcción, que albergó una joyería tan lujosa que bueno, así es todo adentro del museo, tiene un artesanado en los techos realmente muy, muy, muy bonito. Y bueno, ¿qué encontramos en el Estanquillo? Siempre encontramos para empezar es un museo gratuito, Verónica, que no hemos dicho ni en la primera parte del programa y ahora. Es uno de los pocos museos gratuitos, es un regalo del gobierno de la ciudad y un regalo de Monsiváis, que él siempre quiso que fuera un museo donde no se cobrara, ni el museo, ni las conferencias, ni las pláticas, nada se paga, y eso realmente la gente lo agradece muchísimo. Y bueno, entonces tú entras al museo y siempre vas a encontrar una exposición distinta, ¿no? Primero y segundo nivel tenemos siempre la misma exposiciones que nos hablan sobre una parte de nuestra historia, pero nos hablan sobre una parte que nosotros vivimos y nos identificamos. Ahorita hay una exposición de fotografía del siglo XIX donde vemos muchas fotos que muchas veces vimos en nuestras casas, que la foto del abuelito, del bisabuelo, pero que puestas en un contexto y a través de una exposición vemos parte de nuestra casa puesto en un museo y decimos, caramba, qué bien se ve, ¿verdad? Seguimos subiendo en el museo y tenemos en el cuarto piso otra sala, que ahorita cuando abramos vamos a tener una exposición de retrato pero en caricatura.
todos estos grandes personajes, pintores, escritores, políticos, pues con todas sus facciones pues deformadas, exageradas, característico de la caricatura. Va a ser una exposición divertidísima para todos aquellos que les gusta el trabajo en dibujo. Ahí está también la urna de Carlos Monsiváis, cosa que es muy bonito también visitar. Y si seguimos subiendo, porque son varios los niveles, no es un edificio muy alto aparentemente, pero sí tenemos 5 pisos, tenemos uno de los lugares más bonitos y de los secretos mejores guardados del centro histórico, que es su terraza, una terraza que tiene una vista verdaderamente que te deja sin aliento. Vemos uno de los templos religiosos más importantes de nuestro país, el templo de San Felipe Neri, la Profesa, y del otro lado, que dice la Esmeralda precisamente, se alcanza a ver la Catedral Metropolitana a la derecha. Y bueno, en esta terraza hay una cafetería, una librería también de Educal, una tienda de museo, y un espacio donde hacemos actividades culturales como presentaciones de libro, conciertos, talleres, pues simplemente puedes irte a tomar un café y estar ahí noviando y pasando el rato en uno de los lugares y de las vistas de veras más bonitas que podemos encontrar. Todo eso es un museo gratuito, y yo creo que todo el mundo sale tocado del museo, sales contento, aprendiste algo, pasaste un buen momento, y sobre todo te deja esa sensación de haber invertido en algo provechoso tu tiempo. Yo creo que esa labor que haces tú promoviendo los museos es fantástico, porque el museo debe de ser visto como un acompañamiento para los jóvenes, para la sociedad, ¿no? En vez de estar vagando en la calle o pegados en la televisión viendo Netflix, que no digo que sea malo ver la tele, pero hay tiempo para todo, ¿no? Todos los excesos son malos, y si tú el fin de semana, lo dedicas a ir a un museo, tienes esa sensación, ese alimento para el espíritu, ese aprendizaje, ese conocer tu entorno. Y yo creo que si toda la sociedad consumimos cultura, pues eso ayuda a que nuestro tejido social esté mejor, más fortalecido, y que seamos mejor como mexicanos. Aquellos países de mayor desarrollo, de mayor equidad, en fin, que son mucho más equitativos y justos, son aquellos que le han dado muchísima importancia a la cultura, y los museos ocupan un lugar imprescindible en esto, ¿no? Me acuerdo mucho del presidente de Uruguay, que decía, primero la educación, segundo la educación, tercero la educación, y así sucesivamente hasta el infinito. Es cierto, todo lo que acabas de decir. Algo que me llama mucho la atención es preguntarte cómo es la bodega donde guardan ustedes parte de la colección, porque tú dijiste que en su casa de la colonia... ¿Cuál dijiste? Portales. Ahí hay todavía una buena cantidad, pero estamos viendo, amigos, si oyen ustedes ruidos raros, es que son los espíritus que andan por aquí y por allá. Ya a modo serio les digo que pues cuando hay este tipo de proyecciones, de programas, conversatorios, exposiciones, lo que sea, en estas benditas redes sociales, pues luego hay interferencias, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es una bodega? No la bodega de ustedes. Bueno, miren, una de las primeras preguntas que me hace todo el mundo cuando me conoce o sabe que se trabaja en el Estanquillo, vamos a decir, oye, ¿dónde están todas las cosas que Carlos Monsiváis tenía en su casa de piso a techo, adicional a sus 13 gatos que tenían, ya sean de las suyas, sobre las obras de arte, etcétera? Bueno, casi toda la colección de Carlos se transportó a una bóveda que está a 2 cuadras del Museo del Estanquillo, en la calle de República del Uruguay, que eran unas bóvedas de un banco, era Nacional Financiera, y es un espacio subterráneo en donde lo tenemos prestado, y donde actualmente tenemos todo resguardado y perfectamente catalogado, perfectamente, digamos, resguardado. Ahora, catalogado no está totalmente, porque tenemos ahorita un equipo de 5 personas que están trabajando y avanzando muy rápido en catalogar todo aquello que no estaba catalogado, que se trajo en algún momento para una exposición de la casa de Monsiváis de la Colonia Portales, o cosas que su familia han seguido entregando para que se incorpore a las colecciones del Estanquillo.
Entonces es un espacio para aquellos que no lo conozcan, no se imaginen cómo es una bodega, pues que tiene muchos de estos racks, podríamos decir, metálicos, como los que vemos en las bibliotecas, en donde tenemos pues muchísimo material y cuadros enmarcados pues prácticamente de manera vertical. Hay muchos planeros, esos que se sacan como unos cajones donde tenemos fotografía, y algo bien interesante en nuestra bodega, que al haber sido una bodega de banco, tenemos estas como gavetas que se abren, unos cajonzotes, que están todas las paredes cubiertas como por estas bodegas o cajas de seguridad. Lo que pasa es que todos conocemos las cajas de seguridad chiquititas, donde la gente metía sus paquetes. Aquí son como de 50 por 50, unas puertotas de acero, en donde adentro tenemos más obra, ¿no? Tenemos mesas donde se está trabajando la obra, la catalogación, computadoras, pero bueno, eso lo tenemos muy cerca del Museo del Estanquillo, y ha sido bueno porque está cerca, malo porque no está en el mismo museo. Entonces cada vez que tenemos que traer obra, tenemos que hacerlo con muchísima precaución, con un vehículo especial, en horas que no sean donde nos pongan la araña al carro porque estamos en una calle muy transitada. Pero bueno, ahí tenemos esta obra, y cuando la gente, es un espacio cerrado, no está abierto al público, pero cuando ha llegado ahí gente, realmente se queda maravillado de la cantidad de obra y las joyas que tiene la colección. Hay que quitarnos de la cabeza de que Carlos le gustaba ser chacharero porque le gustaba ir a ver las cosas, pero a veces fotografías, grabados, que en algunos momentos los tenías en el piso, pero si tú lo llevas al museo y ves lo que tenemos nosotros en las colecciones, son verdaderas filigranas, ¿no? Hay documentos realmente importantísimos, desde obra de Vicente Rojo y Francisco Toledo. Tenemos también una colección y originales de Julio Ruelas, hay obra de Leonora Carrington, tenemos también de grabado el 19, en fin, realmente la colección del Estanquillo es muy valiosa, y mucho más valiosa si la ponemos en su conjunto, ¿no? Porque habla como pocas colecciones sobre la vida y el devenir histórico de nuestro país. Sí, los mapas. También me ha tocado ir a exposiciones de mapas. Se me cae la quijada, y ahí he encontrado datos importantes sobre los museos. Precisamente una de las células. Sí, bienvenido, Espíritu. Adelante, Espíritu. Bienvenido. ¿Cómo no? ¿Usted qué quiere preguntar, mi querido Espíritu? Te decía de la cédula. Me dio una gran información en el mapa, porque yo andaba buscando cuál sería y en dónde estaría ubicado el museo, aparte de la calle de Moneda. ¿Qué más museos había por ahí? Y entonces, pues, gracias a esta colección que estás diciendo, Misay, mi niña inquieta, mi joven, ¿qué quiere preguntarle a Enoch? Espérame tantito, pero porque justamente ahorita que dijiste que se metieron los espíritus, es lo que estaba checando, si los espíritus eran espíritus o era un audio que no tenía que haberse metido. Pero sí, creo que sí eran los espíritus. Pues varias cosas. Una, a Enoch como tal, al licenciado Enoch, que de todo lo que conoce de Carlos Monsiváis le gusta, así que pueda decir, esto es mi wow. Esa sería una pregunta. Otra, ¿había algo que a Carlos Monsiváis no le gustara o que le faltara hacer? Bueno, mira, es una pregunta complicada decir qué es lo que más me gusta de Carlos en cuanto a la colección. Híjoles, a mí me encanta la colección, y yo creo que es una de las fortalezas del museo, la colección que tiene de grabado, sobre todo en la colección de Posada, y muy específicamente la colección de Leopoldo Méndez. La colección más importante de Leopoldo es uno de los grandes grabadores, desde mi punto de vista, el mejor que ha tenido nuestro país. Pues gracias a la generosidad de su hijo, que fue colaborador del Estanquillo, pues tenemos nosotros prácticamente el mayor número de piezas de este artista imprescindible del México, pues revolucionario, y además que tanto le interesó denunciar el abuso hacia la clase trabajadora, hacia el campesinado. Toda esta parte de la colección a mí se me hace súper, súper interesante, porque nos habla de un México que se estaba formando o reformando a partir
de la Revolución Mexicana. En cuanto a Carlos, yo creo que la muerte de Carlos fue muy prematura. Él tenía 72 años, es una lástima que haya muerto. Pues yo digo tan joven, porque 72 en la actualidad son como los 60 de antes, yo digo. Pero bueno, a él le molestaba, y era una gente que yo creo que lo conflictuaba, lo que yo he visto en videos, por ejemplo, todas las efectivamente injusticias sociales y a veces la poca, no solamente sensibilidad a veces de las organizaciones gubernamentales, sino que no hubiera muchas veces apoyo y que no hubiera una vista hacia los más desfavorecidos y hacia aquellos grupos, digamos, en desventaja ante este desbocado neoliberalismo, ¿no? El problema que se dio, por ejemplo, por eso fue un interlocutor en el movimiento zapatista, pero también fue una gente que dio parte de su vida en la defensa de las minorías, de la diversidad sexual. Sus últimas entrevistas, que incluso las tuvimos en el Estanquillo como parte de una exposición sobre diversidad sexual, pues hablaba también de esta doble moral, de este regreso muchas veces de grupos conservadores que por un lado no ven con buenos ojos ni la diversidad sexual, ni los matrimonios entre parejas del mismo sexo, ni las adopciones en parejas del mismo sexo, ni tantas cosas que se han ido ganando con tantos años de lucha. A él como que le daba mucho miedo que tuviéramos un paso para atrás, ¿no? Entonces creo que fue algo que siempre sí le quitaba el sueño, ¿no? Ver cómo había grupos, llamémoslo conservadores, yo no lo ligaría ahora al discurso político, sino que sí grupos que iban queriendo echar atrás todas aquellas conquistas sociales que tanto trabajo había dado lograrlas, ¿no? Claro, y ahorita que mencionaste, perdón, pero ahorita que mencionaste que están en la página lo del ¿sabías qué? Estaba ahora sí echándome un clavado y te preguntaba que tú crees ¿qué crees que le haya faltado hacer a Carlos Monsiváis? Porque estoy viendo que hasta participó en un grupo de rock. Aquí puso. Efectivamente, fíjate que es un grupo de rock que grabó un solo disco, un fracaso, pero fue un éxito porque participaron Vicente Rojo, José Luis Cuevas, El Arau, etcétera, y bueno, se llaman Los Tepetatles, como un poco haciendo burla a los Beatles, y lo pueden escuchar en YouTube. Ahí está el disco, es un disco, llamémosle, de culto, Sí, pero no es como pieza del museo en el Estanquillo, es muy divertido. Y bueno, hizo de todo Carlos, ajonjolí todos los moles, y sobre todo participó y se supo rodear de toda la gente que hicieron de esa época de México, la época de los 70, 60, 70, 80, pues la época en donde estuvieron juntos y como semillí, como plantitas, surgieron una serie de intelectuales, sean artistas plásticos, escritores, etcétera, hicieron verdaderamente una época dorada de la cultura nacional, ¿no? Ahora hay también artistas, hay buenos escritores, buenos poetas, pero como que se diluye, ¿no? Cuando menos a mí me cuesta trabajo ver un grupo tan consolidado como era el de Monsiváis y sus contemporáneos, sean de todas las disciplinas que en ese entonces realmente situaron a México en un lugar bien importante en la cultura mundial, llamémoslo así, ¿no? Exactamente. Sí. Y una última pregunta, pero ¿tú por qué crees que Carlos Monsiváis tuvo el éxito o tiene todavía el éxito a perpetuidad? Porque esto ya obviamente ya se va a quedar por siempre y para siempre. ¿Por qué crees que él haya llegado a tantos corazones y a tantas mentes? ¿Por su sencillez, por su humildad, su sencillez, ay, se me fue la palabra, su sencillez, perdón, su sencillez, la forma de expresarse en las palabras? ¿Tú por qué crees que él haya tocado tantos corazones y tantas mentes? No, yo creo que efectivamente Carlos fue una gente, como le dicen, eso no lo digo yo, lo ha dicho todo el mundo, simplemente repito cosas que he escuchado. Fue un intelectual de a pie, ¿no? Fue el último intelectual público, podríamos decir. Con la gente se identificaba muchísimo, porque yo creo que por varias cosas. Primero, porque fue una gente supo construir un personaje
muy sencillo y muy cercano a la gente. Él era una persona que a muy temprana edad se va a vivir en una colonia popular, que es la Portales, muy específico la San Simón Ticumac, que está ahí pegadita, y fue una gente que vivió en una casa de una clase media y bueno, siempre fue una gente que salió, que tomaba taxi, nunca tuvo vehículo, creo que los últimos años de su vida, unos cuantos meses tuvo una camioneta para que lo llevaran a ciertos compromisos, pero siempre había que ir por él, o sea, ir en taxi o en transporte público, ¿no? Fue una gente que convivía desde con presidentes y los más encumbrados intelectuales hasta con la gente del mercado, del pueblo y de la esquina. Cuando por ahí en la página del Estanquillo hay fotos de cuando muere, cómo la gente le fue a poner post-it y cartulinas en la fachada de su casa recordándolo. Fue gente que caminaba en la calle y se sacaba fotos con todo el mundo. Al final ya incluso está complicado de tanta selfie. Fue gente que se iba a meter a los salones de baile, a las discotecas, a las luchas. ¿Para qué? Para tomar nota y hacer sus crónicas. Entonces era un intelectual que la gente veía, que la gente lo saludaba, lo abrazaba, le daba la mano. No era un intelectual como muchos otros también, que bueno, son grandes literatos o grandes artistas plásticos, pues uno los ve en la tele de vez en cuando. Carlos era una gente que lo encontrabas en la calle, en la Plaza del Ángel, en la Lagunilla, en fin, y gracias a eso la gente lo quiere mucho y lo veía en la televisión, que fue una gente que pues todo lo que hizo fue pues por y por los mexicanos. Entonces yo creo que a eso se debe, a que es una gente muy cercana a las clases populares de nuestro país y muy respetado en las clases más encumbradas, sean económica o intelectualmente. Sí, definitivamente. Fíjate que quiero yo preguntarte esto. ¿Cómo sería la bodega de la casa Portales? Porque yo me acuerdo cuántas veces he ido al museo y de repente, por ejemplo, había un ring que tiene un tamaño importante. Yo quise imaginar que en la bóveda, donde ya nos platicaste que se guarda la obra, ¿cómo la guardaría en su casa? Porque son objetos de mucho volumen algunos. Hubo una maqueta en donde está una iglesia, están las personas, los peregrinos. Dije, ¿dónde guardará, habrá guardado don Carlos todo esto? Bueno, pues sí, efectivamente, bueno, empezamos, ¿no? Efectivamente, en su casa, él tenía mucha colección de foto y papel, que realmente esto ocupaba poco espacio. Lo que más le ocupaba espacio eran los libros y las maquetas. Efectivamente, esta maqueta que tú dices del Rino, la que tenía de la Plaza de Santo Domingo, es una obra realmente muy, muy, muy grande, de aproximadamente 2.20 por 1.40 de largo por ancho, que habían hecho, es una maqueta maravillosa, la pueden encontrar ahí si entran a la página del Museo de Miniaturas Hechas en Plomo. Pues obviamente quitaron un espacio enorme. La casa de Carlos tenía al centro, son como 3 construcciones, al centro una casa, la de en medio, creo que era ahí donde tenía precisamente las maquetas, pero efectivamente cuando ya digamos en edad avanzada a Carlos le decían que había acumulado tal cantidad de objetos y de tal valor que le recomendaban pues abrir un museo, ¿no? Él dudaba al principio, ya le pedían incluso piezas para exposiciones, pero llegó el momento en que yo creo que tomó conciencia y dijo, no es posible tener tal cantidad de objetos en mi casa, y además pues es necesario que sean catalogados, que sean restaurados, puestos en excelente estado de conservación, y es como finalmente pues lo convence el gobierno de la Ciudad de México, la Fundación del Centro Histórico que lo apoya económicamente, en fin, y bueno, es así como él decide finalmente abrir el Museo del Estanquillo para poner en salvaguarda y al acceso de todos los mexicanos su más preciado tesoro, ¿no? Entonces, pues sí, esa es una de las preguntas muy curiosas siempre, ¿dónde ponía Carlos tantas cosas? Sí, definitivamente. Y lo que te dijo Misay, ¿cuál es la pieza que a ti te dejó, wow, sorprendido? Bueno, ya de piezas hay muchas. Yo creo que una de las piezas que a mí más me gusta es precisamente esta que tú mencionas, la Plaza de Santo Domingo. Es una pieza muy grande. La iglesia pesa arriba de 150 kilos. Es una pieza hecha totalmente en plomo por Teodoro Torres y Susana Navarro.
son ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el programa de cultura popular, si no me equivoco. Y bueno, esa es una de las piezas que más me gusta. Otra de las piezas que ya está en la colección, pues es la Gaturna, que hablamos ya hace rato. Y bueno, en fin, hay muchísimas. Es difícil decir cuál es la que más me gusta, cuál es la que me llevaría a mi casa, pues yo me traería el museo completo, ¿no? Realmente todas las piezas tienen un valor y todas las piezas tienen sobre todo un aporte estético, pero también un aporte histórico de nuestro país. Perfecto. Sai, ¿con qué pregunta quieres cerrar? No, la verdad es que a mí me gustaría nada más retomar la parte que él mencionaba que sería padre y sería y digo padre porque ahorita una de las cosas que se están perdiendo es la cuestión de investigar, indagar, el leer, el conocer lo que tenemos nosotros como país, nuestro legado y bueno, todo lo que nos rodea. Y Enoch nos estaba mencionando que una de las cuestiones que él recomendaría es ahora sí que con los jóvenes, con los chicos, es que vayan y vean el legado que tiene Carlos Monsiváis. De verdad que él tiene libros de todo y para todo. O sea, él escribió, no digo, me atrevo a decir que de todo, y de una manera muy peculiar en cada una de las cosas que él escribió, que te atrapa de una manera que no tienen una idea. Entonces, de verdad, yo creo que ahorita que a lo mejor tenemos el tiempo de estar a lo mejor en la casa, pues no sé, o sea, agarrar un libro de él, no sé, algo que te agrade a ti, y lo digo, o sea, en general para cualquier persona, digo, de cualquier tipo de edad, a eso me refiero, y que lo cheques, y yo te apuesto que a lo mejor, si no, Enoch me va a revirar y me va a decir, no, fíjate que de ese no, pero no sé, a lo mejor de cualquier tema, yo tengo la certeza que él escribió. Entonces yo creo que eso sería algo con lo que a mí me gustaría nada más como acotar, porque sí, a mí durante la semana escuché de una noticia de una biblioteca, de una librería o biblioteca, que cierra porque pues obviamente ya no tiene posibilidad para seguir y abrir, ahora sí que es hacer su servicio, y estaba regalando los libros, y la verdad es que tú dices, hijo, esas cuestiones sí duelen porque son muchas memorias, son muchas cosas que tú dices, ay, o sea, ¿por qué la gente no va y se enamora de un libro, no? No sé, son sentimientos encontrados al escuchar lo que nos está comentando Enoch. He leído de Carlos Monsiváis, obviamente, ¿quién no conoce? No todo. Ahora sí que sería muy ególatra decir que sí, que yo me lo sé todo, porque no. Pero digo, me gustaría. Y hablar así como Enoch lo está mencionando, eso sería padrísimo. Se le ve que le encanta, se le ve que le emociona todo lo que hay. Y pues solamente quisiera mencionar eso, pero que vayan al estanque. Yo, la verdad, en cuanto se pueda, me encantaría ir, porque tiene dos cuestiones que a mí me fascinan. Una cafetería, la arquitectura y un libro. O sea, ¿qué más? Sí, definitivamente. Muchas gracias, Misai. Oye, no, y para cerrar, ¿haría tertulias? ¿Cómo era una tertulia con Carlos Monsiváis? ¿La haría en su casa o lo haría en otro espacio? Fíjate que con Carlos, digo, a mí no me tocó participar nunca en alguna reunión tertulia. Yo conviví con Carlos algunas ocasiones, más bien en algunas fiestas de fin de año, etcétera, pero en algunas como reuniones donde había mucha gente. Pero él tenía, digamos, sus grupos de amigos, tenía un cineclub que se llamaba el Cineclub Emma Roldán, en donde se reunía normalmente él con Carlos Bonfil y me imagino que algunos otros amigos a ver cine de todo tipo. A Carlos le encantaba desde el cine de la época de oro mexicano, era realmente un especialista, decía que era algo realmente donde se había ido forjando la mexicanidad del siglo XX, y por otro lado también le interesaba mucho el cine de Hollywood y el cine internacional. Entonces, bueno, esta era una especie de tertulia relacionada o enfocada a disfrutar cine, pero también recuerdo que había un grupo que se reunía en casa de un amigo de él, de sus más cercanos amigos, Iván Restrepo, que le llamaban el Ateneo de Angangueo,
que bueno, por ahí si lo buscan en el museo lo van a encontrar por qué se llamaba así, pero bueno, era un grupo que se reunía, no me acuerdo si una vez al mes o cada 15 días en la casa de Iván, era Margot Su, estaba Aguilar Camín, Elena Poniatowska, en fin, una serie de escritores, intelectuales, periodistas, Granados Chapa, Manuel Buendía, en fin, se reunían a hablar sobre distintos aspectos de la vida política, cultural que estaban aconteciendo en el país. Imagino que se reunían, yo creo que a comer o a cenar, etcétera. Y en algunas ocasiones tuvieron a invitados muy importantes. De repente invitaban hay una foto por ahí con Salinas de Gortari, lo invitaron a comer y bueno, pues yo creo que era como un poco como la silla eléctrica, esas tertulias o comidas de amigos, porque me imagino que se han de haber acabado a todo el mundo, porque todos los que participaban pues, era gente muy crítica, con altos vuelos intelectuales y con una capacidad para desbaratar a cualquiera, yo me imagino que de manera atroz, ¿no? Pero bueno, esas eran las tertulias y seguramente tenía muchas reuniones con amigos, le encantaba estar en restaurantes en la zona rosa, platicando con gentes cercanas y no tan cercanas sobre diversos temas. Me platica mucha gente, a mí no me tocó desgraciadamente, pero y yo fui con Carlos en alguna ocasión y estuvimos platicando y nos dio una revolquiza porque no sabíamos nada. Ese era el tipo de conversaciones que tenía Carlos, pero siempre al final de cuentas la gente lo recuerda con muchísimo cariño y dejó muchísimos amigos que han participado con nosotros, ya sea en curadurías o en videos, que los invito a verlos en nuestras redes sociales del museo, que se estarán transmitiendo. Hay un programa que se llama Charlas en el Estanquillo, que sale el primer programa, si no me equivoco, sábado, y sábado o domingo vamos a tener dos, y uno que se llama Monsiváis y sus contemporáneos, que son cápsulas muy chiquitas de 7 minutos. Si ustedes ven esos 20 programas de Charlas en el Estanquillo y las 10 videocápsulas de Monsiváis y sus contemporáneos, yo les garantizo que van a tener una visión bastante cercana y certera sobre quién fue, qué hizo y qué nos legó Carlos Monsiváis. Muchísimas gracias por esta acotación, verdaderamente lo vamos a hacer. Repítenos cómo tenemos el acceso a esto que nos acabas de decir. Es muy sencillo. Yo creo que la mejor manera de estar enterados es a través de nuestra página en Facebook, que es, lo pueden encontrar en Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis. Denle like y ahí les van a estar llegando todas nuestras publicaciones. A través de Twitter, los que les gusta más Twitter, pues es M-Estanquillo. Tenemos la página también que la pueden encontrar fácil en Instagram, y la de Comunidad Estanquillo, que es más bien para cuestiones de talleres, actividades recreativas, etcétera. Pero si quieren saber la programación del museo, entren a la página del Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis. No pierden, la encuentran rapidísimo y encuentran contenidos propios del museo y muchas cosas que está produciendo Canal 11, Canal 22, el Canal 14 también, que las estamos tomando y las estamos retransmitiendo y estamos haciendo muchas cosas también a través de Facebook Live, ¿no? Entonces, pues estén pendientes, ahí hay muchísimo material, ¿eh? Y también están en Noche de Museos. Así es, en esta Noche de Museos, que bueno, ahorita precisamente se está transmitiendo algo sobre lucha libre y Monsiváis, entonces hay muchísimas cosas que ver, ¿no? Pues muchísimas gracias, Enoch, verdaderamente mi gratitud, mi amor, cariño, agradecimiento por estar con nosotros, por esta deliciosa charla, y ya te dejamos descansar porque nosotros como que exprimimos mucho a nuestros invitados y como vemos que están contentos, pues flojitos y cooperando todos para divertirnos. Enoch, muchísimas gracias por estar aquí en Museando Ando. Ya lo deseaba con todas las fuerzas de mi alma, que fue para este 10º aniversario luctuoso, haciéndole un homenaje a don Carlos Monsiváis. Muchísimas gracias. Y pues nos despedimos con el mucho cariño de siempre, nuestros queridos seguidores y fans, diciéndoles museos, museotes, museitos, museos entre signos de interrogación. Sí, aquí en Museando Ando los encontrará. Vean, escuchen, huelan, toquen los que se pueda museos. Hasta la próxima emisión. Estamos en YouTube como Museando Ando Oficial, en Facebook también, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Spotify, etcétera, etcétera. Gracias por su atención.
Gracias, Enoch. Gracias, Mistai. Gracias, Jesús. Hasta la próxima emisión. Y gracias a los espíritus también que nos hacen esto así, que es un reto, salir adelante. Bendiciones. Gracias, Enoch. Hasta la próxima.